Rupert Johnson había sido conserje durante medio año, pero nunca lo habían tratado con tanto desdén. «Oye viejo, ¿qué haces aquí? Estás despedido. Eres más lento que el caballo del malo. Hasta una tortuga barrería las hojas más rápido que tú», dijo Melissa Green, quien estaba situada detrás del pobre anciano. Esta joven bella y descarada era la esposa de Alfred Blake, quien fundó el centro comercial hace un año en el que ahora trabajaba el señor Johnson. «Disculpe, señorita, ahora lo limpiaré todo. Simplemente se levantó un viento muy fuerte». Y trajo un montón de hojas, ramas y polvo. Trataba de justificarse el pobre anciano. Pero ya era imposible moderar el enfado de Melissa. Usando su poder, despidió a Rupert Johnson con un pretexto ficticio. En realidad, lo que pasó es que había una muy mala relación entre el pobre anciano y Melissa, pues desde el primer día en que se conocieron no hubo feeling ninguno, sino más bien todo lo contrario por el carácter de esta joven descarada que se creía la dueña de todo el centro comercial. Si bien Melissa decidía muchas cosas, a quién contratar y a quién no, y también a quién despedir, Rupert Johnson cayó en la categoría de despidos, pues así lo consideró la señorita Melissa. En su lugar, Melissa contrató a un joven empleado que era más complaciente y hacía todo lo que se le ordenara sin rechistar. Por alguna razón desconocida, la esposa del empresario se sintió amenazada por el anciano y por lo tanto tenía prisa por deshacerse de él lo más rápido posible. «Bueno, despedido. No me lo creo», dijo Rupert Johnson con tristeza y quitándose el uniforme de trabajo se le dio al nuevo conserje. En el fondo el anciano estaba muy amargado por haber sido tratado tan injustamente. Por supuesto, el señor Johnson podría quejarse al dueño del centro comercial, pero no lo hizo. En cambio, el anciano comenzó a visitar su antiguo lugar de trabajo y se sentaba durante mucho tiempo en un banco que se encontraba en el territorio, que no hace mucho tiempo consideraba su lugar de trabajo. Leyendo un periódico a la sombra de un enorme olmo, el anciano seguía de cerca todo lo que sucedía junto al centro comercial. La gente corría de un lado a otro, compraba algo o simplemente miraba los productos presentados en las vitrinas. Pero Rupert Johnson no estaba interesado en ellos en absoluto. Desde el primer día que se conocieron, al sabio anciano no le gustó la joven esposa del dueño del centro comercial. El anciano sintió en su corazón que no era para nada como aparentaba ser a simple vista. El señor Johnson era muy consciente de que al seducir a Alfred Blake había adquirido un poder con el que antes solo podía soñar. Un día durante su minuciosa observación, el anciano por accidente presenció una imagen muy extraña. Tras irse discretamente a la zona de atrás del centro comercial, Melissa estaba hablando con un joven cuya aparición despertó de inmediato las sospechas del señor Johnson. «Te lo repito una vez más, convéncelo para que firme un contrato con los proveedores de Chicago. Para nosotros es extremadamente importante». Más fuerte de lo que debería, exclamaba el extraño. «Glenn, lo intentaré, pero ¿entiendes que este trato arruinará a Alfred? ¿No sabes que el contrato proporcionado por los socios de Chicago es un engaño?», objetó Melissa bajando la voz. Pero su interlocutor fue mucho más decidido. «¿Sientes pena por ese gordo? 1 millón más, 1 millón menos. Los negocios son así, peligrosos, y solo sobrevive el más apto, chica». Era evidente por el rostro de Melissa que estaba atormentada por algunas dudas. Temerosa de ser escuchada por cualquiera de los transeúntes, la joven una vez más miró a su alrededor y vio a Rupert Johnson, quien estaba parado a unas pocas decenas de metros de ellos. Por los ojos del anciano, Melissa supo de inmediato que había escuchado todo. «Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ven, acércate. No te voy a hacer nada malo». «Necesito hablar contigo», dijo la chica en voz baja. Pero Mr. Johnson ya se había dado cuenta de que la pareja había ideado algún tipo de plan criminal contra Alfred Blake, a quien trataba con especial calidez. «Mira, viejo, escuchaste algo que no deberías haber escuchado. Creo que estoy lista para perdonarte la vida e incluso pagar por tu silencio. Créeme, nunca habrás visto tanto dinero. ¿Qué? ¿Nos damos las manos como señal del trato o quieres problemas?». El desconocido se unió a la conversación. Al mismo tiempo, sus ojos pequeños y negros como el carbón literalmente quemaron a Rupert Johnson. «No, no necesito dinero. Simplemente no hagas lo que has planeado y todo irá bien», respondió el anciano con dignidad y se alejó. Siguiéndole con la mirada, la pareja criminal se miró y el hombre dijo: «Este viejo ha firmado su propia sentencia. Hay demasiado dinero en juego y no puedo arriesgarme que por culpa de un conserje loco que decidió jugar a Sherlock Holmes se venga todo abajo.
Melissa asintió con la cabeza, ya que ella misma odiaba al señor Johnson y no era reacia a vengarse de él. Al regresar a casa, el anciano conserje ni siquiera se dio cuenta de que en ese mismo momento su vida estaba en juego. El señor Johnson estaba pensando febrilmente en cómo podría decirle a Alfred que estaba preparando un complot a sus espaldas contra él para arruinarlo. Lo más desagradable para el anciano era que la combinación delictiva la desarrollaban la esposa del dueño del centro comercial y algún desconocido, con apariencia de un verdadero estafador. «Alfred, ¿por qué eres tan ingenuo?», pensó el anciano cruzando la calle. Del estado de estos pensamientos, el señor Johnson fue sacado por el sonido de un automóvil que se le acercaba a una velocidad vertiginosa. Al darse cuenta de que ya no podía evitar la colisión, el anciano se tensó instintivamente y recibió el golpe. En el mismo momento todo se nubló en la cabeza de Rupert Johnson y se sumergió lentamente en una intensa oscuridad. Tras perder el conocimiento, el anciano solo tuvo tiempo de pensar: «Qué tonto he sido, me casaron». El conductor del automóvil redujo la velocidad por un momento y al ver al anciano tirado en el pavimento sonrió satisfecho. «Bueno, aquí acabó todo. Te ofrecí ser libre, pero tú elegiste el camino de irte al otro barrio». Después de disfrutar del espectáculo, el peligroso estafador dobló por un callejón que lo llevaba a la autopista, donde pudo sin ningún problema disolverse entre una multitud de coches. Pero el asesino no sabía que calculó mal y el señor Johnson sobrevivió. El anciano conserje permaneció en coma durante 3 días antes de recuperar el conocimiento. En primer lugar, el anciano pidió que encontraran a Alfred Blake y contarle lo sucedido. El empresario resultó ser un buen hombre e inmediatamente respondió a la solicitud del señor Johnson. Tras comprar unas cuantas piezas de frutas y varios zumos para el anciano, el señor Blake se dirigió al hospital y llegó en un par de horas. «Hola, señor Johnson, ¿cómo está? ¿Quería verme?», preguntó el empresario desde el umbral. «Sí, Alfred. Bueno, pues más o menos recuperándome, pero de eso hablaremos más tarde». «Tengo información muy valiosa para ti», dijo Rupert Johnson con la voz temblando de debilidad. Alfred Blake levantó una ceja sorprendido y se dispuso a escuchar. El señor Johnson siempre ha sido una persona sencilla y por lo tanto inmediatamente le expuso todo al empresario tal como era. Después de la historia del anciano, el rostro de Alfred se aclaró y unas chispas astutas brillaron en sus ojos. «Ahora entiendo por qué Melissa desde hace varios días ha estado tratando de persuadirme para que firmara un contrato con una firma desconocida de Chicago», exclamó Alfred sin contención. El anciano hizo una mueca, pero se abstuvo de hacer más comentarios. Todavía no sabía cómo decirle al empresario lo más importante y estaba muy preocupado por ello. «Le estoy muy agradecido, señor. Dígame, ¿por qué no tomaste el dinero? Le ofrecieron una buena cantidad. Y en cambio eligió arriesgar su vida y ahora yacer en una cama de hospital. ¿Por qué todo esto?», preguntó ansioso el empresario. En ese momento Rupert Johnson se dio cuenta de que había llegado el momento adecuado. Avergonzado por su propia franqueza, miró al empresario a los ojos y dijo: «Lo hice porque eres mi hijo, Alfred». El empresario miró incrédulo al anciano que yacía frente a él y dijo con voz temblorosa: «¿Cómo que tu hijo? No puede ser, no tengo padre, fui criado por mi madre. Luego estudié economía en Nueva York y di mis primeros pasos en los negocios allí. Solo 10 años después regresé a Iowa. Debes estar confundido o algo». Rupert Johnson, por supuesto, esperaba tal reacción y sonriendo continuó: «Rompí con tu madre cuando solo tenías 1 año. Verás, no éramos felices juntos, no lográbamos entendernos. Después de romper con tu madre, me casé con una mujer con un hijo y te perdí de vista durante muchos años. Y hace poco, por pura casualidad, me enteré de que abriste un centro comercial en Main Street, así que conseguí un trabajo allí de conserje. No por dinero, por supuesto. No necesito dinero, simplemente quería verte todos los días, hijo. Esta era la razón principal de mis acciones». Las lágrimas brillaron en los ojos del empresario cuando se dio cuenta de que el anciano decía la verdad. «Dios, viví durante tantos años con el pensamiento de que mi padre había muerto hacía mucho tiempo y ni siquiera sospechaba de que estaba tan cerca de mí», susurró Alfred Blake apretando la mano del anciano. «Perdóname, hijo, debería haberte encontrado antes, pero me avergonzaba mirarte a los ojos. Y ahora en mis últimos años, solo quiero pedirte una cosa. No me rechaces y dame la oportunidad de estar junto a ti». Tratando de no llorar, le dijo el anciano. Por supuesto, Alfred perdonó a su padre sabiendo muy bien que en la vida de cada persona hay un lugar para los errores.
Informó a Melissa Green el mismo día del divorcio que, según el contrato de matrimonio, dejó a la pareja estafadora sin nada. Con el tratamiento y la atención necesaria, Rupert Johnson se recuperó rápidamente. Durante todo el tiempo que el anciano estuvo en el hospital, Alfred Blake venía a verlo a diario. Padre e hijo conversaron durante mucho tiempo y compartieron lo más íntimo entre ellos. Al ver el idilio que se suscitó entre un exitoso hombre de negocios y un frágil anciano, las enfermeras no pudieron contener las lágrimas, no dudaban del amor sincero que se profesaban ambos. Al final así sucedió. Rupert Johnson dejó el hospital un mes después del accidente. Al caminar cojeaba levemente y, rechazando el bastón que le ofrecían, se apoyaba en el brazo de su hijo. Cuando el señor Johnson se recuperó por completo, Alfred lo nombró jefe de seguridad, sabiendo muy bien que su padre no lo decepcionaría en tiempos difíciles. Rupert Johnson aceptó honorablemente el cargo propuesto y sin escatimar esfuerzos. Comenzó a trabajar para que su hijo nunca conociera la amargura de la traición, no solo de los socios comerciales, sino también de sus allegados.